Voy a iniciar esta pequeña presentación, sobre todo el, el, la socialización de los aspectos más importantes que tenemos en esta unidad temática, hablando principalmente con lo que implica la competencia digital, ¿no? Esta está vista como un conjunto de aquellos conocimientos, las habilidades y valores que a nosotros nos permite tener un uso intensivo y extensivo de estas tecnologías, ¿no? De esas tecnologías digitales. Y a partir del, de varios estudios que se han hecho principalmente en Europa, se habla de que estas competencias digitales tienen 5 áreas principales en las cuales todas las personas que nos manejamos en este mundo digital tienen que desarrollar, ¿no? Y son la información y alfabetización de datos, la comunicación y colaboración como una segunda área, una creación de contenido en formato digital, seguridad y resolución de problemas. Estas son las áreas de las competencias digitales. Dentro de cada área se generan diferentes competencias que cada uno va a ir desarrollando, ya sea en un nivel básico, intermedio o avanzado, conforme va interactuando, mejorando sus habilidades con las herramientas, el comportamiento que va desarrollando durante en las redes sociales con los diferentes espacios académicos, tecnológicos que vamos utilizando conforme manejamos las tecnologías. Y es así que la primera área, que es información y alfabetización informacional, nos habla de que implica generalmente en esta área las competencias, el de buscar información, datos, contenidos digitales, el acceso a ellos y encontrar de alguna manera una información relevante en este mundo de información que se tiene, ¿no? En la web. También implica el que nosotros sepamos seleccionar los recursos, el gestionar las fuentes de información, crear estrategias de búsqueda de esta información, reunir y procesar y, por supuesto, evaluar, ¿no? La información que estamos desarrollando. Ustedes saben que cuando entramos a Google, a San Google que sabe de todo, encontramos un sinnúmero de información, ¿no? Que hay en el Internet. Y esta área implica que nosotros podamos tener esa habilidad, ¿no? De buscar, pero también de seleccionar, de ser críticos con esa información que nos llega de manera masiva y también podamos evaluarla, ¿no? Y sobre todo tener estrategias de búsqueda justamente de esta información que sea relevante para los elementos, las acciones, procesos futuros que vamos a desarrollar con ella. El área de comunicación y colaboración, que implica una interacción por medio de diferentes tipos de dispositivos o aplicaciones digitales, ¿no? También el comprender el uso adecuado de estas formas de comunicación digital, compartir la información y contenidos encontrados, que implica el uso, ¿no? de las formas de citación y referenciación bibliográfica, que también es parte de esta área, y ser conscientes también del potencial que la tecnología nos brinda para una participación ciudadana, una participación social, ¿no? También en esta área se habla mucho del tema del empoderamiento de ellas, el uso o el autodesarrollo por medio de ellas. Hay muchas personas que han sabido utilizar esta herramienta para sacarles provecho en su mundo laboral, en su mundo personal, económico. Entonces, eso es parte, ¿no? De esta área y de las competencias que nosotros vayamos a generar por medio de la comunicación y la colaboración digital. La tercera área, que es la creación de contenidos digitales, justamente implica crear y editar estos contenidos, ¿no? Por medio del uso de tecnología en diferentes tipos de formatos, incluir contenidos multimedia, editar y mejorar contenidos de creación propia, tener en realidad una expresión creativa por medio de la tecnología, ¿no? Entender también aquí cómo se aplica el tema de los derechos de autor en la información, imágenes o contenido que vamos utilizando por medio de la búsqueda, ¿no?
de esta información que, bueno, la transformamos en un contenido digital. Ya en esta primera semana de trabajo hemos ido de alguna manera tocando esta área, ¿no? En el momento que ustedes han ido creando sus entornos personales de aprendizaje en la herramienta GoConcord, hemos podido crear un contenido digital propio. Al momento de hablar por medio de nuestro book y nuestro avatar, nuestros puntos de vista de cuán importante es la tecnología en la educación, o cuánto influye, si es positivo o negativo, también es parte del contenido digital que han ido desarrollando de a poco en esta semana que hemos trabajado. Y por supuesto que todo el proceso anterior de los otros módulos, que seguramente han tenido algún tipo de actividad que se relaciona a búsqueda de información, al utilizar de alguna manera referencias bibliográficas o citaciones bibliográficas, es parte también de estas competencias digitales, ¿sí? No es nada ajeno a ello. La cuarta área, que es de seguridad, que implica aquí mucho el tema de protección de los dispositivos y contenidos digitales, ¿no? Que nosotros vamos generando. Comprender los riesgos que implican, ¿no? Las amenazas que se tienen en la red cuando uno se expone de alguna manera por medio de las redes sociales, por ejemplo. El saber que cuando tú generas, digamos, algún tipo de contenido o foto que subes, por ejemplo, en Facebook, el entender que eso puede ser un riesgo a tu seguridad es parte también del desarrollo de las competencias digitales que se tienen en esta área que es de seguridad, ¿no? Y a la vez de ello también aprender a proteger esos datos personales, respetar la privacidad de los demás, también implica un tema de competencia digital dentro del área de seguridad. No es algo importante que nosotros tenemos que ir manejando de a poco, pensando que no todo siempre es bueno subirlo al internet. A veces tenemos el cliché, ¿no? De querer mostrar todo por medio de las redes, y a veces eso hace que nos expongamos un poco, ¿no? El no pensar un poquito que podemos estar no solamente exponiendo a nosotros, sino también a nuestras familias, es parte también de pensar un poco en el tema de seguridad al momento de utilizar las redes, ¿no? Y también el uso exagerado de la tecnología es parte del análisis en esta área, es saber evitar esos riesgos para nuestra salud, saber que tiene que haber un equilibrio, ¿no? En el uso, porque esto puede afectarnos de manera física y psicológica también, y creo que un ejemplo fuerte ha sido el tema de la pandemia, ¿no? Para muchos que de alguna manera han tenido que chocarse directamente con la tecnología y ha generado muchos malestares físicos, psicológicos, familiares, ¿no? Son ejemplos, por ejemplo, de esta área. También el impacto medioambiental que tienen el uso de tecnologías son parte también de esta área, ¿no? La protección al entorno. Hay ejemplos por ejemplo, de tipografías en Internet, de tipografías medioambientales que permiten, por ejemplo, que nosotros podamos usar estos elementos gráficos en nuestros documentos que ayuden a proteger el medio ambiente. No sé si tengo acá algunos ejemplos. No me acuerdo, acá. Mire, dicen selecciones de tipografías ecológicas, fuentes tipográficas que son ecológicas, que nos permiten justamente ahorrarnos, ¿no? Un poco de tinta, por ejemplo, al momento de imprimir nuestros trabajos. Y entre ellas están esta, por ejemplo, Century Gothic, que me parece que la tenemos en Word. Es una de las tipografías llamadas a la protección al medio ambiente, que nos ayudan justamente a poder cuidar este entorno, ¿no? Al momento de usar tecnología, como una referencia, por ejemplo. Rayman Eco, que es otra que yo la utilicé justamente en un proyecto medioambiental para Tarija. Era un centro de educación ambiental donde teníamos que justamente poner la línea de aquellos elementos que impliquen el cuidado del medio ambiente, y entre ellos
una política del centro era el utilizar en todos los instrumentos educativos de información, de todo lo que vayan a hacer los educadores ecológicos, tendría que ser con tipografías que cuiden el medio ambiente, ¿no? Y entre ellas están esta, ¿no? Que es Rayman Eco, que uno la puede descargar, me parece, y tenerla como una opción más dentro de todas las fuentes que tenemos en Word, ¿sí? Eso como ejemplo para seguridad. Y nos vamos, no me permite bajar, espérenme un cachito, ahí, resolución de problemas, que es la última área, ¿no? Que aquí implica el identificar necesidades de uso de los recursos digitales, el tomar decisiones sobre aquellas herramientas digitales que son las más apropiadas, ¿no? Para nuestro uso, para nuestro trabajo, el resolver problemas técnicos, innovar por medio de las tecnologías y también comprender que aquellas necesidades que nosotros tenemos para mejorar nuestras propias competencias digitales es parte de esta área, ¿no? El identificar esas lagunas de competencia digital e ir subsanándolas y apoyando a otras personas también en el manejo de estas o el desarrollo de estas competencias digitales, es parte justamente de esta área de lo que implica todo el conjunto de competencias digitales que tenemos que ir desarrollando, ¿no? Y de ahí surge mucho la idea de cómo vamos a utilizar, ¿no? La tecnología, cómo vamos a ir haciendo que estas competencias se plasmen de manera mucho más práctica en nuestra labor docente, en nuestra labor educativa. De ahí surge un modelo que engrana perfectamente bien al tema de competencias digitales, que es el modelo TIPAC, desarrollado por me parece que es estadounidense, no estoy segura de esto, llamada Judy Harris, con un equipo de colaboradores que a partir del año 2006 han ido generando un modelo para el uso efectivo o la integración efectiva del uso de tecnología en educación, ¿no? Y este modelo nos dice que los profesores o los docentes, las personas que están inmersas en el área educativa, deben conocer principalmente o deben tener principalmente esos tipos de conocimientos. El conocimiento tecnológico, que implica el tener un uso de las tecnologías y la forma como vamos a aplicarlas, ¿no? Conocimiento de ellas y la forma para cómo las tenemos que utilizar. El conocimiento que implica conocer sobre la asignatura, sobre los curriculares que yo como profesor voy a enseñar, es decir, conocer mi materia, ¿no? Los contenidos que voy a dar. Y el conocimiento pedagógico, que implica el cómo enseñar esos contenidos de manera eficaz, ¿no? Pero si se fijan en el cuadro, hay un cruce, ¿no? De esos tres conocimientos que van a ir generando otros para el docente, ¿no? Que no solamente van a ser el conocimiento tecnológico en sí, el curricular y el pedagógico, sino que del conjunto de estos, o de la intersección de estos, van a nacer nuevos tipos de conocimiento. En este caso hay el conocimiento pedagógico curricular, que implica el cómo enseñar un contenido concreto, ¿no? El cómo enseñar un contenido concreto, que nace de la unión del conocimiento pedagógico y del conocimiento curricular. Y ahora que la tecnología pues está inmersa, está jugando un rol importante, nace aquí otro tipo de conocimiento que implica el cómo seleccionar las herramientas, los recursos que ayuden a nuestros estudiantes a aprender los contenidos y programas curriculares que les vamos a dar, ¿no? Que los ayuden a ellos por medio de la selección de esas herramientas que vayamos a hacer,
la mejor forma de aprender justamente estos contenidos. Y también el conocimiento tecnológico, pedagógico, que implica el cómo enseñar bien con las nuevas herramientas digitales. ¿Sí? Y todo esto va a generar justamente el conocimiento TIPAG o el modelo TIPAG, que es la integración de todos estos tipos de conocimientos en el aula. ¿Sí? Entonces, no solamente implica el saber de tecnología o solamente el conocer mi materia o mi contenido o solamente las formas de enseñar, sino que también debo saber el cómo voy a enseñar este contenido, cómo voy a seleccionar esas herramientas que me permitan justamente potenciar las formas de aprendizaje de mis estudiantes, mi forma de enseñar y también el cómo voy a enseñar de manera eficaz por medio de estas herramientas digitales. De ahí viene una influencia, ¿no? Que va a haber dentro de esos conocimientos o alrededor de esos conocimientos, que son los contextos, las realidades, ¿no? Todo el tema que implica el pensar en la sociedad que va a influir en este tipo de conocimientos que yo vaya a generar como profesor o también en mi forma de enseñar dentro del aula por medio de tecnología. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta que el entorno social va a jugar también un rol de influencia en estos diferentes tipos de conocimientos que vamos forjando nosotros como docentes. A partir de ello, ¿cuál es la base principal para integrar tecnología por medio de este modelo? ¿No? Y el TIPAC nos dice que el punto de partida no es la herramienta, no es el Go Concord, no es el Padlet, no es el Prezi, no es el PowerPoint, son los objetivos curriculares que yo como profesor en mi asignatura me propongo formar o que mis estudiantes logren al terminar un contenido específico. Los objetivos curriculares. A partir de ello vendrán pues las acciones o las actividades pedagógicas que yo como docente vaya a desarrollar en mi proceso, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. Y a partir de ello la tecnología será un apoyo justamente a estos dos elementos anteriores que justamente permitan integrar de manera efectiva la tecnología. Entonces aquí las TIC o las herramientas digitales, los recursos digitales, como ustedes quieran llamarle, solamente son un apoyo, son un puente, no es el elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje que vayamos a desarrollar. No puedo yo ajustar, y eso es un error que muchos cometemos al momento de utilizar tecnología, no puedo ajustar todo mi contenido a una herramienta. Quiero hacer un video para mañana, entonces quiero que todo se marque en eso. Y no es así. Tengo que pensar en el objetivo que me voy a trazar en mi clase, en el tipo de actividades o secuencias de actividades que vaya a desarrollar con ellos y en función a eso veré, ¿no? ¿Qué herramientas son las más aptas para que desarrolle yo este proceso de manera mucho más efectiva? Es así que hay que tomar como docentes decisiones curriculares primero, para luego tomar decisiones pedagógicas y recién las decisiones tecnológicas. Recuerden que las decisiones curriculares implica partir siempre del objetivo, de la necesidad educativa. Primero está eso. Y a partir de ello, todos los procesos pedagógicos, la forma como yo voy a enseñar, qué estrategias voy a utilizar, qué tipo de actividades desarrollaré con los estudiantes, va a ser el fuerte para lograr esos objetivos, ¿no? Esos objetivos curriculares, esas decisiones curriculares que vaya a marcar al inicio. Y a partir de ello, la tecnología me ayudará, ¿no? Me ayudará, me aportará algunos elementos de apoyo a aquello. Las acciones esperadas para esto es tener una utilización de herramientas tecnológicas, como les decía, de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. No son los actores centrales las tecnologías, las TIC no. Son lo que nosotros hacemos como docente. El momento en que nosotros
nos sentamos a pensar en las acciones que vamos a desarrollar, los objetivos que queremos lograr, ese es el eje central. El uso efectivo de las tecnologías tiene que partir indudablemente de decisiones pedagógicas, de decisiones curriculares, de las necesidades, del análisis que nosotros hagamos del contexto que nos mostraba al principio el modelo TIPAC, ¿no? Y a partir de ello, bueno, esta integración tecnológica va a partir de estos objetivos curriculares. De ahí la formación permanente del plantel docente es importante, ¿no? En la generación ya estamos hablando aquí no solamente del modelo TIPAC, sino también de las competencias digitales. Esta formación permanente es un eje importante, ¿no? Muchos organismos que están relacionados al tema de educación afirman que el tema de que el docente vaya desarrollando no solamente conocimientos en el manejo de tecnología, sino también fortalezca los procesos que tiene del contenido que trabaja y de las formas de enseñar que sean efectivas relacionadas a su contenido, van a ser un elemento importante al momento de integrar tecnología, ¿no? Entonces, es muy clave tener claro que la formación del docente tiene que ser permanente, ¿no? La cualificación de su práctica, el manejo de estas herramientas, el fortalecimiento que vaya a tener en el manejo de las habilidades didácticas y principalmente de planificación, ¿no? Una formación que no debe ser tecnocentrista. Hay que partir siempre de que nuestra formación vaya de manera integral, ¿no? Que tome como aspecto principal el aspecto curricular, la necesidad pedagógica y no la herramienta tecnológica. Todas las acciones que nosotros desarrollamos como docentes son siempre pensadas, es una acción pensada, una acción planificada, ¿no? Entonces implica que nosotros pensemos previamente en todos los pasos que vamos a desarrollar dentro de nuestra labor docente para luego integrar tecnología, ¿no? La actividad pedagógica y educativa es central. Vuelvo a decir, no la herramienta, sino los objetivos curriculares, los contenidos, las formas que vamos a enseñar y después vendrá la tecnología. Ir más allá de lo técnico es importante, ¿no? Debemos desarrollar habilidades dentro de las competencias digitales que no solamente nos enseñen al uso de la herramienta, ¿no? Recuerden las áreas que habíamos hablado anteriormente. Tenemos que aprender a cuidarnos en las redes, tenemos que aprender a saber seleccionar aquellos contenidos que nos permita tener información que sea buena para nuestros estudiantes, saber que también los procesos colaborativos nos pueden ayudar, el potenciar elementos comunicativos que son parte de nuestro aprendizaje y nuestra enseñanza también es ir más allá de lo técnico, ¿no? Es utilizar de manera crítica todos aquellos elementos que me van a permitir dentro de la tecnología o la tecnología tener un aprendizaje y una enseñanza efectiva. El modelo TIPAC integra diferentes tipos de conocimientos y, bueno, el desarrollo de estos son de manera integral. No implica que hoy empiezo a aplicar el modelo TIPAC y mañana ya manejo los 6 conocimientos que tenemos ahí. Todo es un proceso y conforme vayamos desarrollando nuestras competencias digitales, nuestras competencias en el contenido que vamos a desarrollar y también nuestras habilidades en las formas que tenemos de enseñar la tecnología, nos va a permitir justamente generar esos nuevos conocimientos y fortalecerlos. Aquí hay una frase de un amigo que me gustaría compartir con ustedes y dice, ¿no? Las instituciones educativas entienden la importancia de las TIC, sin embargo, no son ni nuevas ni una tabla de salvación y mucho menos un instrumento para el cambio por contar simplemente con su presencia. ¿Qué implica esto, queridos cursantes? Es que nuestra actitud al uso de tecnología, nuestra aptitud cuando vayamos a utilizar estas herramientas, nos van a permitir, sin duda, que tengamos un uso crítico de ellas al momento de ir trabajando las tecnologías en el aula. Si ustedes han visto, por ejemplo, el Go Concord, que es una herramienta que les puede utilizar, pero seguramente en el mundo de la tecnología hay otras herramientas
que son más versátiles, por ejemplo, que ellas, que pueden permitir hacer mapas mentales más integrales, pues hay que utilizarlos también. Entonces, parte de nuestro desarrollo de competencias digitales, de los conocimientos que nos habla el TIPAC, va a generar principalmente del compromiso que nosotros tengamos de darnos pues esa oportunidad de ir desarrollando cada uno de estos elementos que mencionamos ahora. Creo que es importante mencionar o nuevamente recalcar que nuestra formación parte, o la calidad de esta formación tiene que partir principalmente del compromiso que nosotros tengamos al momento de utilizar las tecnologías, al momento de aprender un nuevo contenido, no solamente en este diplomado, sino en todos los procesos académicos que ustedes vayan a desarrollar de aquí adelante. Y bueno, a partir de ello, pensar que la tecnología puede ser una ayuda también en el uso de la tecnología, en el manejo de los diferentes conocimientos, habilidades profesionales que desarrollemos, pero no es la única y no es la principal solución a ello. ¿Sí? Recuerden que debemos siempre pensar en esos 3 elementos importantes que nos da el TIPAC, que son los elementos curriculares, las formas de enseñar, que son los elementos pedagógicos, las actividades, todo aquello, y junto con ello, bueno, pues veremos el manejar la tecnología de manera mucho más crítica.